Para llegar a la completa revelación bíblica tenemos que ver desde el principio lo que existe en el corazón de Dios al crear hombre y al crear mujer. ¿Cuál era su plan? ¿Cuál era su proyecto? ¿Y cuál es todavía? ¿Y cuál es la bendición que tenemos la raza humana? ¿Y cuál es la bendición que tenemos los ministros de culto en cuanto a lo que Dios nos demanda y nos exige para servirle a Él y para servirle a su pueblo? Empecemos desde el principio. En el libro de Génesis, capítulo 1, verso 28, dice la Biblia que Dios bendijo a Adán y a Eva y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. O sea, Dios les dijo a los dos: multiplíquense. O sea, Dios creó al hombre y a la mujer no para que fueran sus únicas creaciones, sino para que ellos dieran fruto en multiplicación, que dieran familias, que tuvieran hijos, que se multiplicaran. Y en Génesis capítulo 2, verso 18, también dijo Dios lo siguiente, que no era bueno que el hombre se quedara solo. Entonces él fue cuando le puso la ayuda idónea, que fue a Eva, que la sacó de su costilla. Entonces el corazón de Dios opina que no es muy bueno que un hombre esté solo. Entonces Dios creó lo que tenía que crear para que fuera uno entre los dos, una ayuda idónea entre ambos, y pudieran multiplicarse, pero también pudieran ayudarse como pareja, como compañerismo. Entonces, si Dios iba a desbaratar algo que ya creó, o sea, si Dios iba a permitir que alguien se quede solo, es porque Dios entonces le va a dar una gracia especial, le va a dar un don extraordinario que viene del cielo de él, para que este hombre o para que esta mujer pueda estar solo y sea bueno. Porque si este hombre o esta mujer están solos, no va a ser bueno, porque ya Dios declaró que no es bueno. Entonces todos los solteros y las solteras van a tener muchos problemas en su corazón, en sus vidas, si no tienen su pareja durante su vida. Y de hecho hay quienes consiguen su pareja y en forma temprana mueren y se quedan viudos o viudas durante el resto de sus años y sufren mucho por esa ausencia y esa soledad de su compañero o de su compañera, donde ratifica lo que Dios ya declaró: no es bueno que estén solos. Entonces, estamos empezando con la base y el principio bíblico que un hombre o una mujer no es bueno que se queden solos. Ok, continuamos. En Génesis 2:24 dice la regla moral que Dios pone precisamente para que no sea un desorden, porque hay muchas mujeres y muchos hombres sobre la tierra. Entonces Dios dice: por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Ya sabemos que nadie podía romper esta unión en el compromiso y pacto que se hace con Dios y con los hombres de ya vivir el matrimonio con alguien. Muy bien. Pero se tenía que dejar ya la casa hogar, el padre y a la madre, para unirse a la pareja que siempre van a ser uno solo entre ellos. Entonces eso es solamente que Dios reglamentó el cómo, pasan a ser uno o pasan a seguir a multiplicarse como sus padres lo hicieron en algún día, bajo un orden establecido y bajo un reglamento establecido por Dios. No nada más en uniones libres, no nada más cuando se les antoja. Tienen que salir con la bendición del padre y de la madre de sus casas. Ahora, el número capítulo 3, verso 12 dice la Biblia: he aquí que yo he tomado a los levitas de entre todos los 12 tribus de Israel, en lugar de todos los primogénitos que le pertenecían a Jehová Dios. Los primeros nacidos entre los hijos de Israel serán pues míos los levitas. Les explico un poco, para aquellos que no conocen mucho de la Biblia, por qué los primogénitos le pertenecían a Dios. Cuando ellos eran cautivos en Egipto, una de las últimas plagas, de hecho la última que Dios envió para que Faraón ya dejara libre al pueblo hebreo y lo dejara salir con Moisés al desierto para ir a la tierra prometida, mandó la plaga de la muerte, del espíritu de muerte, que mató todos los primogénitos animales como hijos de los egipcios, y por eso la sangre que estaba de un cordero inocente en el dintel de las puertas de los judíos o los hebreos era lo que los libraba de la muerte de sus primogénitos. Muy bien, esto era una figura que Dios hizo
que ahora la sangre de Cristo era lo que nos iba a librar para que todos fuéramos primogénitos en Jesucristo, para ser hijos de Dios todos, adoptados en Cristo para Dios, lo que nos revela ya la Biblia en el Nuevo Testamento. Entonces era una figura, que la sangre aquella era una figura de lo que Cristo haría en su sacrificio para ayudarnos a ser rescatados de Egipto, o sea, del sistema global de este mundo caído, con todas las locuras y sus filosofías humanas de pensamiento, lejos de Dios, para ser rescatados y ahora conocer la palabra de Dios y ahora tener parte de la herencia de Dios en los cielos en Jesucristo. Muy bien. Entonces, cuando ya les da la ley allá en el Sinaí Dios, a Moisés y a su pueblo, les da en las leyes que como él mató los primogénitos de Egipto, había un compromiso de los israelitas al haberle salvado los primogénitos de ellos, que le pertenecían a él como un servicio y como una deuda, se puede llamarle así, del pueblo de Dios, donde tenían que entregar sus primogénitos vivos a Dios para el servicio en alabanza a Dios o en el ministerio para Dios. Pero Dios les dice al pueblo, mira, vas a pagar tú por tu primogénito para que no me lo traigas que me sirve, y yo me voy a reservar de las 12 tribus a los levitas, a la tribu de Leví, donde es Moisés, donde es Aarón, y todos los hijos de ellos, para que ellos sean mis sacerdotes en el Antiguo Testamento, y entonces el sacerdocio levítico me va a servir a mí. Entonces, en lugar de que tu primogénito me lo mandes para que me sirva a mí en el templo, yo te lo dejo ahí en tu casa y que te sirva a ti en el campo, o que lo disfrutes ahí contigo, pero vas a pagar una cierta cantidad de rescate, que era una cantidad en plata, para que así seas pagado al ministerio sacerdotal, para que se mantengan ellos y mi obra, pero tú retienes a tu hijo, porque tú tienes ese compromiso conmigo en tu primogénito. Entonces, es como se queda con los levitas Dios, y los primogénitos que le correspondían de todo el pueblo, vienen siendo los levitas, que son tomados por Dios para su servicio personal. ¿Y por qué lo pongo yo en esto que estamos hablando del celibato? Bueno, porque Dios les dijo que se multiplicaran también a sus levitas, porque Él quería que de los hijos, de los hijos y de los hijos y de los hijos de los mismos sacerdotes, siguieran habiendo las nuevas generaciones de sacerdotes, para que siempre hubiera ministros del culto delante de Él en el tabernáculo de reunión y en el templo de Salomón. ¿Qué quiere decir esto? Que Dios no prohibía que sus ministros ni sus sacerdotes fueran célibes. Él quería que se estuvieran multiplicando y multiplicando de la misma familia para que estuvieran ministrando a Él y al pueblo en las ordenanzas de la ley, ya sea ceremonial en aquel tiempo como la ley moral de todos los tiempos, que también tenemos nosotros hoy. Bueno, esto lo pongo aquí a colación y lo resalto para que entendamos el corazón de Dios, que en su corazón no existe que quiere célibes. Eso lo inventó el catolicismo. Continuamos. En Mateo 8, verso 14 dice que vino Jesús a casa de Pedro y que vio a la suegra de postrada en cama con fiebre. Ahora dice el sacerdote Pedro Núñez que no habla que la esposa estuviera viva, y por ahí escuché otros sacerdotes decir que pues como no habla de la esposa y como todos dejaron todo por seguir a Cristo, pues dejaron también la esposa y abandonaron todo. Y más adelante el apóstol Pablo nos menciona que el que no atiende a su familia no es digno de fe. O sea, Dios no estaba pidiendo que abandonaran a sus familias, al contrario, tienen que atender mejor a sus familias. Cuando Dios nos pide, eso lo pide a todos los cristianos, que el que no ama más a Él que a su esposa o a sus hijos, entonces no es digno de Él, pero no está diciendo que los abandonemos, está diciendo que abandonemos las tradiciones humanas que nos atan por emociones y sentimientos a veces equivocados, que a veces de más estamos pegados con ellos de una forma equivocada, que a veces por eso les permitimos a nuestros hijos que estén involucrados en cosas que no les convienen, pero por, entre comillas, amor, les dejamos que hagan esto o aquello, cuando Dios, Él en amor a nosotros no nos lo deja, y Él nos reprende, nos castiga y nos educa, como debiéramos de hacer con los nuestros, con amor, con sabiduría, que ahora estando en Cristo nos ayuda para cumplir con esta función. Muy bien, entonces, aquí lo importante es entender que Dios no pide que abandonemos a las familias para servirle. Al contrario, Él quiere que glorifiquemos su nombre en medio de las familias y con las familias a cuestas, porque eso le da más gloria y honra a Él, que es posible que las familias de Dios puedan darle gloria a todos juntos.
cuando un sacerdote cuida bien su casa, cuando cuida bien su familia, que eso es lo que Pablo menciona en Timoteo, veremos ahorita más adelante, para echar a tierra lo que él dice que tenemos que abandonar para servir. Ahorita tocaremos los textos que habló el sacerdote para entender la doctrina y la teología correcta de esos textos y la revelación de esos textos y no cómo lo interpreta él. Entonces, ¿qué es lo que Dios demanda de los ministros de culto? ¿Qué es lo que Dios sí exige? Bueno, nos vamos a las cartas pastorales. ¿Qué significa cartas pastorales? Significa las cartas que Dios nos deja en la Biblia para todos sus hijos, sí, pero específicamente para los ministros de culto, para que entendamos qué es lo que Él nos exige a los ministros. Primera de Timoteo capítulo 3 del verso 1 al 3. Requisitos para los pastores. En otras palabras, requisitos para los obispos. Palabra fiel, que si alguno anhela obispado, cardenalicio, papado, sacerdocio, por llamarlo así en los católicos, ¿verdad? Pero sabemos que si alguno quiere ser pastor, evangelista, maestro, profeta, apóstol, pues buena obra desea. Pero es necesario que el obispo sea irreprensible, o sea, que tenga un buen testimonio de santidad cristiana, y que sea marido de una sola mujer, o que sea mujer de un solo hombre, sobrio o sobria, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no dado a las cosas que Dios prohíbe, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, porque van a manejar dinero de Dios, sino amable, apacible y no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Hay que ser honestos en la enseñanza que hacemos con ellos, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? No un neófito, no sea que envaneciéndose caiga a la condenación del diablo, y también es necesario que tenga buen testimonio a los de afuera, para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. ¿Qué nos dice Pablo? ¿Qué nos dice Dios a través de Pablo si queremos ser ministro? Nos dice, ¿quieres ser pastor? Excelente, excelente, me gusta, quiero que seas pastor. Pero es necesario que seas irreprensible, o sea, que vivas una vida de oración, una vida de ayuno, una vida que leas mi palabra, conozcas mis principios, pero que también seas casado. Necesito que tengas tu pareja, porque es malo que el hombre esté solo, pero que seas prudente, hospedador, que tengas características que el Espíritu Santo ya moldeó tu carácter y que está cuidando, obviamente que ya estás aprobado para poder llevar esta responsabilidad. Entonces yo quiero que gobiernes bien tu casa, que tus hijos sean testimonio de que están siendo guiados en mi palabra, en el camino mío me los estás llevando de la mano. Porque si tú no puedes cuidar a tus hijos, ¿cómo quieres tú que yo te dé la unción para cuidar a mi iglesia? Si tú no puedes cuidar a lo que más amas, que salió de tu sangre y de tu ser, ¿cómo quieres cuidar a extraños, que yo te voy a poner amor para ellos en el Espíritu Santo, pero que si no puedes cuidar a los que nacieron de ti, de tus entrañas, ¿cómo quieres cuidar a extraños que apenas te voy a dejar que los empieces a amar? Ahora, necesito que seas humilde, sencillo y te metas en serio conmigo, para que no vayas a ser como los neófitos, que ni leen la Biblia, que ni conocen bien mis conceptos, mis principios y mi verdad, y que nomás caen en envanecimientos, que les gusta la fama, les gusta el prestigio, y lo único que hacen es que se vuelven a condenar con el diablo, y después tienen un pésimo testimonio con los de afuera, que nomás los están criticando, y nomás están en descrédito. No son testimonio de la verdad, están enlazados con el diablo de nuevo, se van a ir al infierno, aunque una vez fueron míos. ¿Es lo que nos está hablando aquí Dios? De la enorme responsabilidad que significa ser un siervo de Dios, pero la enorme bendición tan grande de que nos permite tener esposa, nos permite tener hijos, pero nos exige que seamos fervientes seguidores y discípulos de Cristo, que nos metamos en serio con Él para poder cumplir con toda la demanda que un ministro exige. Él no dice que seamos célibes, Él no pide que seamos célibes. Hoy te entraremos en el tema ese en Corintios que mencionó también el sacerdote Núñez y habla Pablo. Estamos ahorita en lo que Dios demanda. Dios aquí hubiera puesto, se pide que todos los obispos sean célibes, que a todos. Si alguno de ellos es probado y no tiene don de continencia, entonces que no sea obispo. Eso no dice. Porque no recibió el don de continencia, entonces que mejor se retire y se vaya a ser parte del pueblo nada más. Eso no dice. Dice que tengan esposo de una mujer. Que sea esposo de una mujer.
Ahora, ¿qué dice Primera de Timoteo 4:1? Dice, el Espíritu Santo dice claramente, me dice el apóstol Pablo, me ha revelado que en los últimos tiempos van a unos a apostatar de la fe. ¿Por qué van a apostatar de la fe, apóstol Pablo? Explícame qué es apostatar de la fe. Bueno, pues que en su predicación hablan de la primera iglesia, que en su predicación hablan de los apóstoles de nosotros, que en su predicación hablan de Jesucristo, el que murió en la cruz, que en su predicación hablan que hay un Dios Padre en los cielos, el Padre de Cristo, que en su predicación hablan que el Espíritu Santo es el Espíritu de la verdad, que en su predicación dicen que la salvación proviene del arrepentimiento y de recibir a Cristo en sus corazones, pero que van a escuchar a espíritus de engaño, que van a decir que les habló Dios del cielo, pero son espíritus engañadores. Entonces van a imponer doctrinas que son de demonios. Entonces yo le preguntaría al apóstol Pablo, entonces van a hacer ahí con cuijas y van a poner una estrella satánica y hacer cultos de ocultismo. Y Pablo me va a decir, claro que no, estoy hablando de los que van a estar hablando de la fe. Si van a estar hablando de la fe de Jesucristo, pues no van a estar hablando de cosas satánicas. Estos son espíritus mentirosos que van a hablar cosas mentiras de doctrina de la misma Biblia. Van a imponer dogmas de fe equivocados que nosotros no hablamos y que nosotros no impusimos como primeros apóstoles, y como les hemos hablado que nada más nuestras doctrinas deben de seguir la iglesia hasta que venga Cristo de nuevo. Para eso nos llamó a los 12 Cristo, y para eso nos pidió que escribiéramos estas cartas que Él mismo dispuso que nos quedaran como enseñanza hasta el fin de los tiempos en una Biblia. Entonces, ellos van a hablar doctrinas de demonios, pero van a usar la Biblia, van a usar pasajes de Jesucristo, van a hablar de nosotros, pero con puras mentiras impuestas por engañadores. Van a imponer celibatos obligatorios que nosotros no estamos imponiendo. Aquí les estamos diciendo que pueden casarse todos, que deben de casarse y que sus hijos sean testimonio. Es lo que Dios pide. Pero ellos van a decir que oyeron un espíritu del cielo que dicen que todos sean célibes y van a tardar 10 años en imponerlo. Esa es una de las muchas enseñanzas doctrinales de dogmas católicos que fueron inventados por espíritus engañadores y que la iglesia se los ha creído porque un papa los puso. Pero aquí nos dice el mismo Pablo en Timoteo 4, verso 2, ¿por qué pasó esto? Dice, por la hipocresía, son hipócritas. ¿Por qué les dices hipócritas, apóstol Pablo? Sí, porque ellos siguen teniendo mujeres y siguen teniendo cosas sexuales, pero les imponen la carga que no se casen. ¿Por qué dices eso? Bueno, pues que en el siglo 3 y 4 ya había sacerdotes que tenían que dejar y abandonar a sus esposas, y los papas seguían teniendo hijos allá en el papado. ¿Cómo? Sí, en el siglo 4 ya los españoles no podían tener esposas, y las esposas fueron retiradas de los sacerdotes. En el siglo 5 en Asia Menor, en el 6 y en el 7 en Europa, y los papas seguían teniendo hijos allá en el Vaticano. Oye, ¿cómo, Pablo? Sí, hipócritas. Les imponen cargas y ellos no las llevan. Son tremendos. Por eso tienen cauterizada la conciencia, dice este verso. Porque estos, dice en el verso 3, van a prohibir casarse a sus ministros. Van a mandar incluso que guarden cuaresmas de comida que Cristo nos está imponiendo. Van a impedir que se alimenten de lo que Dios creó para que se alimentaran con acción de gracias todos los que creen en Él. Y entonces, porque Dios todo lo que creó es bueno y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias, porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. Gracias por estos alimentos, Padre, que nos das de comer. ¿Y esto les van a imponer que no coman 40 días carne? Y aparte les van a decir que no se casen a sus ministros. Y luego yo le diría al apóstol Pablo, pero ¿no será que pueda ser una religión diferente a la católica de que habla este verso? Claro que no, hijo, me va a decir el apóstol Pablo, claro que no. ¿Por qué no, apóstol? Porque estamos hablando que es una iglesia que habla de Jesucristo. Estamos hablando una que van a apostatar de la fe. O sea, hablan de Jesús, hablan del Dios Padre y hablan del Espíritu Santo y hablan de la Biblia. Ok, entonces el apóstol Pablo me preguntaría, Jesús, ¿cuál es la única iglesia en el mundo que profesa la fe cristiana que prohíbe casar a sus ministros? Entonces yo le contestaría a Pablo, ¿por la iglesia católica, Pablo? Bueno, a ellos me refiero, van a apostatar la fe y van a prohibir que se casen, tan tremendos, y van a crear muchos problemas de pedrastía y de tanta locura que sucede detrás de los escenarios que nadie ve. Qué tremendo. Entonces ahora vamos, amigos y hermanos, a descifrar lo que dice 1 Corintios 7:7. ¿Qué dice Pablo? Quisiera más bien que todos los hombres fuesen como yo, que él es célibe, Pablo,
Pero cada uno tiene su propio don de Dios. Ya vimos que Dios no exige célibes, que exige casados. Pero dice, yo quisiera, dice Pablo. ¿Por qué? Porque yo he experimentado no tener esposa e hijos, entonces batallo menos. ¿Por qué? Porque sé lo que es andar en ciudades que me apedreen. Sé lo que ahorita en el primer siglo a evangelizar la iglesia de inicio es tremendo. Que me van a apedrear, me meten a cárcel. ¿Y cómo sufriría mi esposa y cómo sufrirían mis hijos viéndome así? Aparte, ¿a qué hora los veo si tengo que evangelizar en todas las ciudades? Yo prefiero que ahorita que es difícil, que hay mucha persecución cristiana en este tiempo, pues que no se casen, ¿verdad? Que sean como yo. Pero, les advierto, si no tienes el don de continencia, porque Dios le da a cada uno como cada uno Dios tiene un propósito Dios. Entonces a unos de una manera y otros de otro les da a Dios. Así que si los solteros y las viudas les fuera bueno, primero porque no se han casado, quédense así, hombre. Vámonos al evangelio a servirle a Dios. Pero, y ustedes viudas, pues ya no agarren otro, hombre, ya. Quédense así hasta el fin del tiempo. Pero les dice Pablo, pero si no les ha dado el don de continencia, entonces ¿de qué está hablando Dios a ustedes? Les está diciendo que se casen. Y ustedes no están separados para ser célibes. Que mejor se casen en lugar de estarse quemando y vayan a caer en condenación por andar pecando en fornicación o en adulterio. Entonces, aquí no le está hablando a toda la iglesia Pablo, no le está hablando a los ministros. En cambio, en Timoteo, él sí le está hablando a los ministros que se casen. Y aquí le está hablando a toda la iglesia que él prefiere que sean como él, pero no les está diciendo que las viudas sean apóstoles. No le está diciendo a los solteros que sean apóstoles. No le está diciendo que se queden como él para que eviten el andar teniendo todas esas sensaciones y esos cambios hormonales y esas necesidades fisiológicas del sexo, para que no estén cayendo, ¿verdad?, en condenaciones o en pecados que los alejen de Dios y los pierdan su salvación, o que estén sufriendo por no tener compañero y estar deseando eso. Entonces por eso les dice, cásense, ¿verdad? Yo quisiera que estuvieran como yo, ¿por qué? Porque yo sí tengo el don de continencia, dice Pablo, a mí sí me lo regaló Dios, porque yo le dije, yo sí lo quiero, Dios, dámelo, y me lo dio Dios, y yo vivo muy feliz porque no tengo necesidad de sexo. Pero entonces, era lo que resumimos, y donde iniciamos el estudio ahorita en Génesis, que Dios dijo que el hombre no fuera bueno que esté solo, pero para Pablo sí fue muy bueno, tanto que nos dejó muchas cartas, que son una enorme bendición del Espíritu Santo hoy en día para nosotros. Dios nos bendijo con las cartas que Pablo escribió, que el Espíritu inspiró a Pablo para nosotros que quedara de enseñanza. Gracias a todo lo que recorrió Pablo en Asia Menor, en Jerusalén, lo que fue a Arabia y todo lo que anduvo haciendo en sus 3 viajes misioneros y quedó escrito en las cartas, gracias a eso nosotros tenemos mucho conocimiento y revelación de Dios para nuestra vida cristiana. Entonces para Pablo fue excelente y muy bueno que se quedara solo, pero para que cumpliera con su vida natural solo, Dios puso un don sobrenatural en él que se llama continencia. Entonces, Dios no le está dando el don de continencia a todos los ministros porque les está diciendo que se casen. Pero entonces, ¿quién puede tener el don de continencia? Entonces entramos a Mateo, capítulo 19, verso 12, donde dice Jesucristo mismo, hay eunucos, o si quieres, hay célibes que nacieron así desde el vientre de su madre. O sea, nacieron con incontinencia sexual, con impotencia sexual, o con problemas fisiológicos, o con problemas naturales físicos, que no van a poder tener una vida normal sexual, no van a poder reproducirse y multiplicarse. Así nacieron. O sea, tuvieron un problema de nacimiento. Hay de ellos, pero así nacieron. Dios tenga misericordia de ellos, dice Cristo. Dice, pero hay otros célibes, que esos fueron hechos célibes a fuerza por los hombres, como los eunucos que le servían a los reyes, a todos los que estaban en eminencia en aquellos siglos pasados. Los reyes los mandaban a castrar para que les cuidaran a sus doncellas, para que les cuidaran a sus esposas y a sus concubinas. Lo que menos quería un rey celoso es saber que uno de sus cuidadores de sus mujeres tuviera ahí relaciones íntimas con ellos. Los mandaba a castrar y el rey estaba a gusto, que eran hombres incluso a veces fuertes, dotados, y que no eran afeminados necesariamente, pero eran personas eunucas, eran personas castradas, eran personas impotentes sexuales, pero que tenían obviamente el cuidado de todas sus mujeres. Estos son hechos por los hombres, a fuerza. Ya sea que quisieran o no, ahí los reyes se imponían quienes. Y el tercero es el más interesante y el más hermoso,
De hecho, es el único. Dice, y hay eunucos, o sea, y hay célibes, que asimismo se hicieron célibes por causa del reino de Dios. El que sea capaz de recibir esto, que lo reciba. Fíjense, aquí hay mucha revelación, hay que entenderlo. Dice Cristo, hay célibes como el apóstol Pablo, que dijo, yo voy a andar evangelizando en todas las tierras y voy a ser encarcelado, apedreado, porque ya me dio testimonio el Espíritu Santo. Yo prefiero ser célibe, no tener a mi lado una esposa que después voy a andar batallando para allá y para acá, o ella va a estar sufriendo por lo que voy a sufrir yo, y luego nuestros hijos van a estar sufriendo. No, yo prefiero andar evangelizando en todo el mundo, prefiero ser, yo decido, dice Pablo, ser célibe. Yo te pido a ti, Dios, que me envíes el don de continencia, yo te quiero servir célibe. Y dice Dios, si eres capaz de recibir esto, que lo reciba. Entonces dice Dios, si tú me lo pides y tú quieres ser célibe por mi reino, yo te lo voy a dar. Pero para eso tienes que tener una decisión firme, como el matrimonio, para siempre, para que no te arrepientas a medio caminar. Entonces, si eres capaz de recibirlo, te lo doy. Recíbelo. Pero es una decisión, dice aquí, que así mismo se hicieron. No dice que Dios los obligó a hacerse. Y la Iglesia Católica dice, tienes que ser célibe si quieres servir a Dios. Tienes que ser célibe si quieres servir a la Iglesia Católica. Claro que eso no demanda la Biblia. Es aquí donde demostramos que esa es una imposición y un dogma que incluso la historia revela que es un grave error, que tardó 10 siglos en imponerse y aquí que hasta los papas tuvieron familia hasta el siglo XVI. Y es como dice aquí, es como aquí dice y es muy claro, en Timoteo carta 1, capítulo 4, verso 1, dice el Espíritu Santo que van a oír espíritus de mentiras para imponer que no se casen sus ministros. Más clara esta palabra no puede haber. ¿Quién es la única iglesia cristiana? ¿Quién es la única iglesia cristiana que habla de la fe cristiana que prohíbe casar a sus ministros? ¿Quién es la única? La católica. ¿Quién es la única iglesia cristiana que durante muchos años se exigían hasta condenación en la cuaresma si comían carne? En los años 20 y 30 en Italia, el que comía carne era excomulgado. El que comía carne era tomado como hereje. Era tomado como alguien que había ofendido a Dios. Cosas que Dios ni pide. Eso de las cuaresmas. Claro que las van a seguir por tradición los millones que están con las enseñanzas que le han sido impuestas. Pero este es un grave error. Hasta aquí llegamos, hermanos. Dios los bendiga. Hasta la próxima.